¿Por dónde empezar el mensaje de hoy? Estamos hablando justamente de esto, de la palabra de Dios. Si bien la palabra de Dios está reflejada en las Escrituras, en la Biblia, la palabra de Dios es mucho más que las Escrituras. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios sustenta todas las cosas. Esto estamos repasando cosas que ya se han hablado en otros mensajes. La palabra de Dios es la que provocó que las cosas que no existen lleguen a existir. Por eso en Génesis capítulo 1 encontramos, y dijo Dios, y fue. La palabra de Dios es lo que alimenta nuestro espíritu. La palabra de Dios es lo que nos sostiene en momentos difíciles y tantas cosas que podemos mencionar. Pero para centrarnos en un punto, la palabra de Dios es lo único que nos mantiene con vida. No hay otra. Uno puede llegar a pensar, y quienes no conocen al Señor piensan que la vida está sustentada por otras cuestiones. Si no comes, si no haces esto, si no haces lo otro. Yo puedo decirte con toda seguridad, si no estás conectado con la palabra, no hay vida de ningún tipo posible. Y cuando hablamos de vida no hablamos de la mera supervivencia, de mantener este cuerpo vivo, sino la vida eterna que viene de Dios. Ahora nosotros como iglesia del Señor, como creyentes, cuando cerraba este mensaje, llegaba a este punto, y es el punto justo con el que quiero comenzar, que es que necesitamos recuperar, no que lo hayamos perdido, pero a veces sí y a veces parece que estuviera apagado. Pero para aunar criterios, vamos a mencionarlo de esta manera, necesitamos recuperar la voz profética que nos fue dado a cada uno. No sé, esto suena como raro, la voz profética. ¿Saben lo que significa profecía o profeta? Es el que habla de parte de Dios. Pero aún más, es el que habla lo que Dios le mandó a hablar. Porque cualquiera puede decir que habla de parte de Dios. La característica del profeta es que es como el megáfono. ¿Vieron el megáfono? Eso que parece una pistola con una corneta en la punta. Y uno habla, y uno aprieta el botón y no va a pasar nada, pero cuando empieza a hablar allí, eso lo proyecta a la voz. Y nosotros, todos los creyentes, todos los que, como dice Juan 1:12, todos los que tienen la facultad de ser llamados hijos de Dios, los que se les dio la autoridad, la investidura de hijos de Dios, a los que creen en Él, a los que creen en su nombre, los que abrieron su corazón a Él, los que le recibieron, son los que tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que están encuadrados en esto, diga yo estoy. Si está seguro, si no, acepte a Cristo y diga, ahora sí, diga yo estoy. Yo estoy. Todos tienen la facultad de tener voz profética. Es una facultad que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Qué significa esto? Para simplificarlo, usted habla de parte de Dios. Lo que usted habla tiene poder y tiene autoridad. ¿Qué compromiso? ¿O no? Entiendo que este silencio tiene que ver con qué compromiso y no con que no están entendiendo nada de lo que digo. Todo lo que usted habla lo hace en base a esa autoridad, a ese criterio, porque usted no puede ser hijo de Dios aquí en la iglesia y otra cosa fuera, ¿verdad que no? Entonces donde usted está y donde usted habla como hijo de Dios, con potestad de hijo de Dios, por lo tanto lo que habla tiene que ser una voz profética en donde está. Y esa voz profética tiene el mismo efecto que tiene la voz de Dios. ¿Cuál es el efecto de la voz de Dios, de la palabra de Dios? Lo que Dios habla, eso está decretado y eso se cumple. Entonces cuando nosotros somos voces proféticas, lo que hablamos se cumple. Lo que hablamos es decreto del cielo. Pero no puede ser por capricho, porque volvemos otra vez al ejemplo del megáfono. El megáfono no dice lo que se le antoja. ¿Y acá dónde puede estar la confusión?
No es el hecho de que usted es hijo de Dios y por eso todo lo que dice y yo digo esto y decreto esto y mando lo otro, va a ser así por capricho. No es lo que yo digo, es cuando uso mi voz profética, cuando digo lo que Dios está diciendo. Así lo decía Jesús. Yo no digo otra cosa que lo que oigo decir a mi Padre. Y lo que oigo decir, eso vengo y les digo. Y las obras que veo hacer, esas vengo y hago. Por eso es que este mensaje no es un mensaje motivacional. Crea que puede, hágalo, dígalo, decrételo y le va a venir, porque no va a funcionar. Tiene que haber un enlace a la voz de Dios. Por eso necesitamos recuperar la voz profética. Por dos razones. En primer lugar, porque a veces, llevados por nuestros deseos, decimos cosas que no están en la voluntad de Dios. No siempre son cosas malas, pero no están en la voluntad de Dios. Y otras veces nos dejamos contaminar por la cultura del mundo y lo que tendría que sonar en nosotros como voz profética termina siendo una voz de queja. ¿Verdad que sí? Y la queja es todo lo contrario a la voz profética. Entonces necesitamos conectar con la palabra de Dios para recuperar esa bendición, ese beneficio, esa autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos aquí son hombres casados? Levánteme la mano, hombres casados, jefes de hogar, cabezas de la familia, el jefe, el patrón, el grosso. Que van bajando las manos mientras digo todo. Pará, arrancamos allá. Cada vez cumplimos menos requisitos. ¿Quién es la voz profética en su casa? Diga mi mujer. No, mentira, usted. ¿Qué declara usted sobre sus hijos? ¿Está usted declarando lo que Dios dice de ellos o lo que un enojo temporal le hace decir? Es que no es fácil ser padre de adolescentes, por ejemplo, ¿verdad que sí? Gloria, allá uno levanta la mano, Señor, sane tu corazón. No es fácil, no es fácil. Pero tenemos que ser voz profética en nuestro hogar. ¿Y qué tal sobre tu esposa? ¿Sos voz profética sobre tu esposa? Y las esposas son voces proféticas sobre sus esposos. ¿Qué significa esto? No es otra cosa que decir, proclamar, declarar lo que Dios ha dicho para cada uno. ¿Ve qué sencillo? El nombre puede ser rebuscado, pero es sencillo. Replicamos lo que Dios dice. Pero para replicar lo que Dios dice, necesitamos conectarnos con lo que Dios dice. No nos confundamos. Un sentir no es lo mismo que una verdad eterna de Dios. Nuestro sentir a veces va a estar alineado con lo que Dios quiere y otras veces se parece, pero no es. ¿Y cómo puedo saber yo que estoy hablando lo que Dios dijo? Necesito conocer su palabra. Por eso la importancia fundamental de estos mensajes. Estamos hablando de verdades eternas. No es el consejo, hermano, lea la Biblia y nada más. Pero si usted supiera lo pequeño me parece ese consejo, pero lo poderoso que es, entonces usted recuperaría más rápido la voz profética sobre su casa. ¿Y qué hay sobre nosotros mismos? ¿Cuántas cosas declaramos sobre nosotros mismos que no son las que Dios ha dicho? Pero bueno, avancemos en el mensaje. Creo que usted entiende este punto. Necesitamos recuperarlo en casa y necesitamos recuperarlo como iglesia de Cristo. La palabra de Dios tiene sobre nosotros beneficios y tiene efectos que son indispensables para vivir la vida de Dios y para vivir en el propósito de Dios. Y voy a enumerar algunas cosas que las tenemos sabidas, pero las quiero mencionar porque no las tenemos que olvidar en ningún momento. En primer lugar, esto lo repetimos hasta el cansancio, pero es así, la palabra de Dios es alimento. ¿Qué significa alimento? El alimento es aquello que sustenta la vida, que permite que la vida continúe.
¿Cuál es la razón de la extinción de muchas especies de animales? Ahora que estamos con el tema del cambio climático, de animales que se extinguen y qué sé yo qué. ¿Cuál es la razón? Que se quedan sin nada que comer. ¿Sí? Se extingue el hábitat, se destruye el hábitat del, qué sé yo, el mono sin nariz de Tailandia. Uno puede decir, nadie se lo come. ¿Por qué desaparece? Porque se destruye su hábitat y el mono se queda sin comer, no tiene más comida, la especie desaparece. Cuando no hay alimento, hay extinción. ¿Qué es lo que se extingue en nosotros cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios? Nuestro espíritu. Empieza a ganar fuerza la carne y pierde fuerza el espíritu. Empezamos a ser permeables a los pensamientos, a las estructuras y a la cultura de este mundo y se comienza a extinguir el fuego del espíritu que está en nosotros. Necesitamos alimentarlo. Por eso dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. No tiene que ser nuestra única preocupación que no nos falte nada. Por eso también marca esto. El Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, muchachos. El Padre sabe, chicas, de qué cosa el Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Si Él alimenta a las aves, nos va a alimentar nosotros, porque más importantes somos que los animales. Él sustenta la creación. Él sabe las cosas que nos preocupan. ¿Y por qué señala esto? Porque es en las cosas a las que más tiempo dedicamos, ¿o no? ¿Cuántas horas trabajamos? Un montón. ¿Cuánto tiempo estamos abocados a tratar de conseguir recursos? Un montón. ¿Cuánto tiempo estamos abocados a conseguir más recursos porque los primeros no alcanzaron? Un montón. Un montón. Y es más, enfocamos toda nuestra vida a cómo vamos a obtener más recursos. ¿Sí? Cuando estamos en contacto con chicos, adolescentes y demás, le preguntan, ¿qué querés estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y la mayoría de las veces se piensa siempre en función de cuánto voy a ganar, con qué voy a sustentar a mi futura familia, de qué voy a vivir. O sea que lo que estoy hablando no es una cosa como muy loca. Cuando Jesús habla de esto es porque evidentemente le estamos dando mucha importancia. Ahora, Él agrega esto, primero tranquilo, Dios es el que te va a sustentar. No es esto que, no voy a trabajar, Dios me va a dar. No, nos vamos a dedicar a trabajar, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, pero nuestra confianza está en el Señor, Él sustenta. Pero aparte, punto y aparte, dice, pero no solo de pan vive el hombre, muchacho. Hay que trabajar. Hay que conseguir sustento, hay que llevar sustento al hogar. Tus hijos tienen que estar bien, vos tenés que estar bien. Está perfecto. Pero si eso te parece importante, imagínate que lo otro es más importante todavía. Por eso es necesario alimentarse de la palabra de Dios. Yo sé que a veces estamos acostumbrados a salir de casa sin desayunar. Nuestra cultura no es muy del desayuno, así que esta ilustración, por ahí, alguno va a decir, pero a mí no me pasa. Pero en algún momento de tu día comes, ¿no? Vas a enfrentar el día, tenés que comer un desayuno. Teóricamente. Alguno dice, toma un mate. Bueno, un mate. Algo. Y alguno dice, yo no arranco el día sin mi café, yo no arranco el día sin mi media luna. Bueno, si arranca el día con media luna, allá está mi Nutri y te paso el número después. Está todo mal. No puedo arrancar el día si no como algo. No puedo, no tengo fuerza, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces arrancás el día sin una palabra de Dios? No solo de pan se vive. No solo de pan. Porque después los resultados se ven a largo plazo. No es solamente la fuerza que te falta esa mañana porque justo no leí la Biblia. Estamos hablando de cuando se reitera la falta de alimentación espiritual. Después, claro, nos encontramos en luchas, en pruebas, en dificultades. Nos sorprenden nuestras propias reacciones. Nos agarra el desánimo, la desmotivación. Perdemos el horizonte. De repente, o nos deprimimos, o nos agotamos, o nos agobiamos. Nos preocupamos. Y claro, hay desnutrición. Porque no solo de pan vive el hombre, nos preocupamos mucho por la parte material y nos olvidamos de este aspecto. ¿Cómo suplo eso? Me tengo que nutrir. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la palabra de Dios. Tengo que buscar la palabra de Dios para mí. Pero avancemos. Que sea alimento es, por supuesto, el sustento de mi fe. Me encanta un pasaje que no se aplica directamente a esto, pero sí. Romanos 10:17, ¿cómo creerán si no tienen una palabra? Si nadie les predica.
Pablo viene hablando a los romanos y habla del proceso de la predicación. Y dice, es necesario que la predicación sea oída. Es necesario, porque la gente tiene que creer en Cristo, porque lo que se confiesa con la boca y se cree con el corazón para justicia produce salvación. Pero ¿cómo creerán, dice, si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les habla? Y termina diciendo esto, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Vos querés tener una fe firme en el Señor? ¿Con qué la vas a sustentar? Con la palabra. Porque si la fe se fundamenta en tu experiencia, si la fe se fundamenta en tus ganas de creer, si tu fe se fundamenta en un buen deseo o en tu positivismo, en algún momento esa fe va a flaquear. Pero el sustento de tu fe tiene que ser la palabra de Dios. Hay más pasajes que hablan de esto, pero quiero ir rápido en este punto. Necesitamos la vida, necesitamos el sustento, necesitamos fortalecer nuestra naturaleza espiritual con el alimento que viene del cielo, que es la palabra de Dios. Y acá voy a usar esta analogía. Si no comes, te van a comer a vos. Y présteme atención en esto. En Génesis capítulo 3, me gusta mucho ir a Génesis capítulo 3, pasan muchas cosas en ese capítulo. Pero en Génesis capítulo 3 encontramos lo que Dios habla con Adán, con Eva y con la serpiente después de que pasó lo que pasó. Y hace una declaración súper interesante. Porque en el 3:14 a la serpiente le dice, te vas a arrastrar en el polvo de la tierra y vas a comer el polvo de la tierra todos los días de tu vida. Y unos versículos después, a Adán le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice, amén, sí, tomá, masticalo. Y en el 19, a ver si lo ponemos el 19, Dios le dice a esto a Adán, dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y le dice, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué come la serpiente? ¿Y qué es el hombre? ¡Apa! ¿Qué pasó? La serpiente no es solamente Satanás, la figura, ese ángel caído, sino todo el sistema al que está sujeto este mundo. ¿Vieron cuando se dice la picadora de carne? Cuando dicen este sistema es una picadora de carne. Claro, porque come polvo. Come hombres caídos, naturaleza caída, come carnalidad. Pero ¿sabes qué dice la palabra? La palabra dice, hagan morir en ustedes. En el libro de Colosenses, capítulo 3 dice, hagan morir en ustedes. No sé si lo quieren poner ahí, no tengo ahora el versículo puntual. Puse capítulo 3, usted escúcheme a mí. Haced morir pues la carne. Hagan morir, ahí está. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué come la serpiente? ¿Dónde está el polvo? ¿Y qué dice acá? Hagan morir lo terrenal en ustedes. Y menciona ahí un montón de cosas. Porque si no hace morir lo terrenal, te va a comer la serpiente. ¿Y cómo hago morir lo terrenal en mí? Haciendo vivir lo espiritual. ¿Y de qué vive lo espiritual? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿querés saber cómo hacer para que no te coman? No quedes a merced de la serpiente que come polvo. Vos tenés una naturaleza diferente. Ese fue el castigo para el viejo Adán, pero nosotros estamos en Cristo, que es el segundo Adán. El primer Adán, dice, fue el alma viviente, pero el segundo Adán es espíritu vivificante. El segundo Adán es el que resucitó, es Cristo el que vive en nosotros. Pero mantenete alimentado, porque si no comes, te comen a vos. Hay que mantener fortalecido el hombre interior. Por eso conectamos con la palabra de Dios, porque allí tenemos nosotros nuestro sustento. Voy a seguir. La palabra de Dios es protección para nosotros, nos guarda del engaño, toda una verdad espiritual completa.
Esto se divide en dos cosas. O estás en la verdad o estás en el engaño. Primera de Juan, segunda de Juan hablan de la verdad. Y dice, estoy contento de que tus hijos están en la verdad. Estoy contento con la iglesia que está en la verdad. El que está en la verdad es así, pero el que no está en el engaño. Porque la verdad y el engaño es la diferencia. La verdad es Cristo, la verdad está en Dios. Y el engaño viene de la serpiente. Y la serpiente intenta engañar. De hecho, esas son exactamente las palabras que se usan en la Escritura para referirse a cuál es el efecto que tiene. Si usted de alguna u otra forma le ha tenido miedo al diablo, tiene miedo que el diablo le haga esto, le haga aquello, le haga lo otro, déjeme decirle esto, el diablo a usted no le puede hacer nada. Pero si usted se deja, lo puede engañar. No te puede hacer otra cosa. Si vos estás en Cristo, estás fuera de su autoridad, estás fuera de su potestad. Por más que intente, por más que grite, por más que patalee, no te puede tocar. Pero estando del otro lado te va a gritar, ¡vení! Y si vos te moviste, te va a engañar. Y si te engaña, te come. ¿Y cómo nos preservamos del engaño? Conociendo la verdad. Una ilustración que usó nuestro pastor muchos años, está buenísima. Él dice, ¿cómo hace un cajero de banco para identificar los billetes falsos? Los distingue enseguida. ¿Por qué? De tanto tocar los verdaderos. Cuando llega el falso te das cuenta. ¿Cómo hago yo para discernir mis pensamientos? ¿Cómo hago para discernir lo que escucho de fuera? ¿Cómo hago para discernir, para comprender si es verdad o si es engaño lo que está pasando? Fácil, estoy en contacto con lo verdadero. Y la palabra de Dios es la verdad. Entonces, al estar en contacto con la palabra, me va a guardar contra el engaño y contra el extravío. Si usted quiere anotar, 1 de Juan capítulo 2 habla exactamente de este tema. El extraviarse es el perderse. Es como que se te quedó sin señal el GPS. Vos estabas a mitad de camino y te quedó el GPS sin señal. ¿Y ahora para dónde vamos? Y vamos para allá, qué sé yo. Vemos. Y terminaste en... Che, no había nieve en Santiago del Estero, ¿no? Le erraste, amigo. Claro, el extravío viene a causa del engaño. ¿Y cómo prevengo el engaño? Manteniéndome en la verdad. Por eso tomamos la palabra del Señor. Nos protege la palabra del Señor. También es protección. Nos protege de nosotros mismos y de la distracción. ¿Qué es distracción? Todo aquello que no es del reino de los cielos. El enfoque que nosotros necesitamos lo vamos a mantener cuando estamos en la palabra. Dígame si no le pasa esto, una experiencia muy natural, muy personal, muy terrenal, muy humana. Usted escucha una predicación, no como esta, una mejor. Un congreso, o venimos, qué sé yo, 3 días de administración a full. ¿Vieron como solemos hacer a veces en los aniversarios, en el congreso de jóvenes? Y ahí está dándolo todo, ¿eh? Vamos con la alabanza y recibo la palabra. Y de repente como que se me hace luz. No es que de repente como que se me hace luz, se me ilumina, el Señor me revela, me da que soy libre de esto, que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Claro, 3 días que estoy acá a full, intenso, recibiendo palabra, de repente, claro, no tengo tentaciones. No se me da por perder el tiempo mirando el celular, no pierdo el interés en las películas, en lo que sea, porque estoy reenfocado. Pero llega el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y empiezo como a perder esa motivación, porque me desconecto, y cuando me desconecto me distraigo. Y cuando me distraigo es cuando soy vulnerable otra vez a las tentaciones. Y si algo tiene el enemigo, es paciencia. No te va a agarrar en tu momento de mayor consagración para tentarte. No te va a venir a tentar ahora que estás escuchando atentamente la palabra. Quiero creer que esas caras es que están atentos, escuchando, recibiendo todo. No te va a venir a tentar ahora. No te va a venir ahora a meter un pensamiento, a que mire algo que no tenga que mirar. No, ahora no. Ahora estás enfocado en la palabra. Pero va a buscar tu momento vulnerable. Y allí está la protección que te da la palabra de Dios cuando vos te encontrás siempre conectado con ella.
Es decir, no te conectás solamente cuando escuchás un mensaje, una predicación, no te conectás solamente cuando venís a congregarte, sino que estás conectado permanentemente con la palabra. Y déjenme darle un consejo, esto no es, solamente escucho música cristiana o lo único que me pongo yo son predicaciones. No es suficiente esa conexión. Porque cuando uno escucha una predicación, está bien, esta es nuestra predicación de casa, pero usted está recibiendo un mensaje que ha sido tomado, que ha sido masticado, que ha sido pulido para que usted lo pueda recibir, entender y es como abrir la puerta para que usted se interiorice en la verdad espiritual. Lo mismo cuando escucha una predicación de quien sea, le va a ayudar, le va a traer luz sobre algo, le va a dar un beneficio, por supuesto que le va a edificar, pero es abrir puertas. Un predicador abre puertas. Quien enseña la palabra abre puertas. Usted las tiene que atravesar. Y al atravesarla, estar del otro lado, usted tiene que encontrarse cara a cara con la palabra de Dios. Es decir, tiene que usted ir al texto. Y ahí es donde encontramos esa conexión con la palabra, porque hay algo que la palabra hace en nosotros y no puede ser reemplazado. La palabra de Dios comienza a modelar a Cristo en mí. Y usted recuerde esto, el propósito de Dios con su vida. ¿Cuántos quieren saber el propósito de Dios con su vida? ¿Le interesa realmente conocerlo? ¿Sí? ¿Quiere usted saber qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Qué es lo que pretende de usted? ¿Le interesa la voluntad de Dios? Es que usted sea como Cristo y que yo sea como Cristo. Ahí termina. Pero entonces ¿qué tengo que estudiar? ¿Dónde me recibo de eso? No se trata de cosas que tengo que hacer. Esos serán metas y objetivos que usted se planteará en el Señor y Dios respaldará y le ayudará y demás. Pero cuando hablamos de propósito, de exactamente lo que Dios quiere para usted, es que usted sea como Cristo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos moldea a la imagen de Cristo. Parece un modelo alto, ¿no? Pero ¿cuánto hace que venimos hablando de que Él es nuestro modelo? Pero es la palabra la que nos lleva a ese lugar. La palabra, en primer lugar, es la que produce limpieza en nosotros. ¿Cuánto luchamos con nuestras impurezas? Porque claro, estamos muy acostumbrados a lo terrenal. Estamos muy rodeados por lo terrenal. Y luchamos continuamente con nuestras tentaciones, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, muchas veces con nuestras acciones. ¿Cuánto luchamos con nuestro desánimo, con nuestro desgano? Y necesitamos ser limpios. Y es la palabra la que trae limpieza. Ya decía Jesús, ustedes están limpios por la palabra que yo les doy. Entonces necesitamos conectarnos con las Escrituras continuamente. Porque son las que nos muestran en fiel reflejo de cómo es el Señor. Es la que nos dice qué es lo que Él pretende para nosotros. Y así es mucho más fácil mantenerse, guardarse para el Señor, pero por sobre todo limpiarse. Porque hay un efecto de transformación que se produce en nuestra mente cuando estamos en contacto con la palabra de Dios. Y aquí voy a tomar un minuto para explicarlo. Nuestra mente tiene una dimensión física, ¿sí? Es eso que está acá dentro de nuestro cráneo. Quiero creer. Nunca lo vi, pero por la fe creo que acá está. Sí, son células. Son intercambio de proteínas y de neurotransmisores que hacen mis neuronas unas con otras. Son impulsos eléctricos. Hay una dimensión física que muchas veces es dañada por nuestra mala alimentación, malos hábitos, por vicios y demás. Y que necesita ser sanada, restaurada, mantenida. Y hay una dimensión psíquica de nuestra mente, que podemos llamar que es nuestra alma. Podemos decir que es nuestra identidad, nuestros deseos, nuestra voluntad. Aquello que nosotros somos. ¿Usted se haría un trasplante de riñón si lo necesitara? Y si lo necesito, y hay una víctima para el holocausto, vamos. Ahora se pueden hacer un montón de trasplantes, trasplante de pulmón, trasplante de corazón, se hace trasplante. ¿Usted se haría un trasplante de cerebro? Chan. Están todos muy silenciosos. ¿Sería o no sería? Yo no me haría un trasplante de cerebro. ¿A dónde me... Si esto es lo que soy,
Claro, hay una dimensión física, una dimensión psíquica. Hay una dimensión física, pero ¿y si la cambiamos? Es una unidad. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo de lo que nos alimentamos, físicamente va a afectar la dimensión física del cerebro. Hay drogas que atentan específicamente, todas las drogas afectan de una u otra forma el cerebro. Hay algunas que se usan para medicina y otras que se dice para recreación, pero sabemos los efectos que produce a largo plazo. Y produce destrucción de células y de neuronas y demás, e impulsividad, adicción. Todo eso ocurre acá. Entonces vos intentás hablar con alguien que es adicto, decir, no lo hagas más, y te dice, sí, me hace mal, no lo hago más, y al rato lo está haciendo de vuelta, porque hay una dimensión física que necesita ser sanada. Y hay una dimensión psíquica que se alimenta de lo que vemos, de lo que oímos, de las noticias que escuchamos, de la valoración que le damos a las cosas que escuchamos. Porque hay gente que escucha las noticias y las recibe de una manera. Y hay gente que escucha una misma noticia y la recibe de otra. Hay gente que vive las cosas que le pasan de una forma, con una visión. Y hay gente que la vive de otra. Hay gente que le da lo mismo y hay otro que queda mortalmente herido con lo que ha ocurrido. Todo eso ocurre en la dimensión psíquica de nuestro cerebro. Y cambia nuestra química cerebral en base a eso. Esto lo ha hablado nuestro pastor muchas veces. El sonreír cambia nuestra química cerebral. ¿Sabía usted eso? El enojarse también. La actitud cambia nuestra química cerebral y todo eso se alimenta, todo eso no viene de la nada, sino que se genera a raíz del ambiente en el que nosotros nos movemos, nos relacionamos, lo que escuchamos, lo que percibimos. Ahora usted imagínese que a esta máquina espectacular, poderosa que Dios nos ha dado, la conecta a 220 con la palabra de Dios. Imagínese lo que puede llegar a pasar. Por eso comienza a haber limpieza, por eso hay otro desarrollo, por eso se genera inteligencia. La misma palabra es la que nos declaran en el libro de Proverbios. Esto que está escrito es para ser sagaces a los simples. Usa una palabra re tierna. Los simples. Te da inteligencia, te nutre, te despierta, te da discernimiento, transforma tu mente, algo poderoso para ver en el Señor. Muchas veces contamos ese testimonio de ese hermano que se fumó Mateo, se fumó Marcos, no lo puedo contar todo porque no me da el tiempo. Y dice, Juan me fumó a mí. Porque la palabra trae sanidad a la mente y al alma. ¿Saben cuántos casos trabajamos? El pastor Pablo Verón también trabaja mucho en esto, de camino de libertad, con adictos a las drogas, y la palabra de Dios produce sanidad aquí. Usted imagínese lo que significa estar conectado con la palabra que sale de la boca de Dios y que trae sustento y trae alimento, conectado en su mente a eso. No siempre somos conscientes del efecto contrario. Si usted está conectado a lo que se escucha en el mundo, si usted lo que está escuchando es que la serpiente viene comiendo polvo, viene comiendo polvo, viene comiendo polvo, viene comiendo polvo, se va a esconder para que no se lo coman. Pero cuando usted se conecta a la palabra de Dios, de repente entiende que usted tiene potestad para pisarle la cabeza a la serpiente. Pero necesita enterar, solamente se tiene que enterar. Y es una conexión que trae transformación, que trae inteligencia, que trae sagacidad, que trae discernimiento, que trae valor al que es medio cobarde. Porque nadie es cobarde por deporte. Son los golpes de la vida lo que nos acobardan a veces, o a veces una modalidad de crianza que hemos recibido lo que nos acobarda, o a veces una valoración que damos a las cosas lo que nos acobarda. Pero es la palabra de Dios la que te trae valor si estás acobardado. Por eso necesitamos conectarnos. La palabra nos va a alimentar el espíritu, nos va a proteger de los engaños del enemigo y va a modelar la persona de Cristo en mí, trayéndome limpieza, sanidad y transformación. Pero para que esto ocurra, yo debo dedicarme a la palabra con toda diligencia. Necesitamos leer la Escritura. Y no puedes decir, a mí no me gusta leer. Que te empiece a gustar. Y terminamos el mensaje ahí. No. Lo puedo entender, por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué? No todas las cosas que nos hacen bien nos gustan. No me gusta correr.
No correr en la vida, no me gusta trotar, no me gusta hacer ejercicio, a mí me gusta sentarme. Pero así estoy, vengo de las vacaciones de no correr y así estoy. Hay muchas cosas que no nos gustan desde el punto de vista de que no nos producen un placer inmediato, pero las que nos dedicamos a hacer porque entendemos el beneficio a largo plazo. Todos hacemos de estas cosas. Todos, a veces cuando tenés que estudiar, cuando tenés que salir a trabajar, a ver mis hermanos de la construcción, poderosos varones de Dios, 42 grados está pronosticado para mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Verdad que no te gusta? Pero lo haces igual porque hay un beneficio a largo plazo o mediano plazo, depende de cuándo cobré. Pero tantas cosas, la mayor cantidad de cosas que nos hacen bien siempre son cosas que nos cuestan y no nos van a causar un placer inmediato. Entonces, nunca digas me cuesta leerlo, porque aquí está el tema de la diligencia o la negligencia. Jesús lo explicó con una parábola que quiero ser breve en relatarlo. Pero él dijo, miren, a uno, dice, un hombre tenía sus sirvientes y de todas sus riquezas las repartió entre ellos. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y el de 5 lo trabajó, lo multiplicó y le trajo 10. El de 3 lo trabajó, lo multiplicó, le trajo 3. Y el de 1 lo escondió. Y cuando le pidieron que rinda cuenta, trajo, me dieron 1, acá está 1, yo argentino. Y dijo eso. Y la palabra que Jesús usa para definir a ese, dice, siervo negligente. No le dijo inútil, siervo inútil es otro. Siervo negligente. ¿Qué significa negligente? Que teniendo todo para producir, el no hacer lo que tenés que hacer hace que eso se pierda. Eso es negligencia. No se confunda negligencia con error. Se habla mucho, por ejemplo, de las negligencias médicas. Un cirujano abre un paciente, lo cierra y de repente suena el celular. Trrr, trrr. O vieron que se olvidan la tijera adentro. No pasa mucho, ¿eh? No pasa mucho, no. Y cuando cuando ese médico tiene que rendir cuentas por lo que pasó, hay una figura que se usa para juzgarlo, que es la figura de negligencia. ¿Por qué es negligencia y no, un error lo comete cualquiera? Porque en el quirófano hay un montón de protocolos para que esas cosas no pasen. Protocolos que ni siquiera hay que pensarlos, simplemente hay que andar haciéndolo. Automático, lavo la mano, pido esto, saco esto, cuántas cosas hay, está todo listo, cerramos. Hay protocolos para impedir que eso ocurra. Si eso ocurre, no es porque, me equivoqué, sino que hubo una negligencia. Nos relajamos en el protocolo. Entonces uno puede decir la lectura de la palabra. Y quiero, ¿qué palabra podemos hacer? Te voy a intimar vía carta documento a la lectura de la palabra. La lectura de la palabra es una gracia y una bendición que el Señor nos ha dado. Y uno puede decir, ¿y cómo hacen los hermanos del medio del Amazonas que no tienen la Biblia en su idioma? Bueno, gracias a Dios hay hermanos misioneros que dedican su vida para que la palabra llegue en el idioma de todos y cada uno de los que están sobre la tierra, pero algunos no se puede, algunos no llegan, algunos les traducen solamente una palabra y otros reciben solamente una pequeña porción que alguien les ha hablado alguna vez. Por eso en la parábola Jesús dijo, a algunos se le dio 5, a otros se le dio 3, a uno se le dio 1. Si yo te pregunto por la palabra de Dios, que la tenés en castellano, en todas las versiones que puedas imaginarte, ¿sol de 5, sol de 3 o sol de 1? En este contexto somos el de 5. Se nos ha dado mucha abundancia. Entonces no podemos actuar con negligencia. ¿Qué es la negligencia? No me gusta leer. No, me recuesta. No hay problema. El Señor no te va a reclamar nunca más de lo que vos podés dar. Pero la palabra necesita atención. No importa si leer un capítulo te lleva 1 minuto, 5 o 1 hora. Lo importante es abocarse.
El tener el tiempo y no utilizarlo para esto es negligencia. Y uno puede decir, no tengo tiempo. Siempre tenemos tiempo para las cosas importantes. Ahí no hay falta de tiempo. Lo que hay es negligencia en la administración de ese tiempo. Porque si te pones a revisar tu agenda, no te digo todos los días, pero una vez cada 10 días. Mirá la que voy a tirar, ¿eh? Rompo el esquema de los 7 días a la semana. Una vez cada 10 días. Tenemos que tenerlo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, porque si vos no te haces ese tiempo, si actuamos negligentemente, ahí es donde nuestro espíritu se resiente y nos transformamos en comida de serpiente. Pero cuando nuestro espíritu se alimenta, somos fortalecidos en nuestro ser interior. ¿Y sabes qué va a empezar a pasar cuando dediques tiempo a la palabra? Vas a empezar a dedicar más tiempo, porque va a haber más luz y más revelación sobre tu vida. Y vos podés decir, no, pero yo lo que estoy necesitando no es sabiduría, yo necesito que Dios haga tal cosa conmigo. Lo que vos necesitas es conectarte con lo que Dios está diciendo y recuperar tu voz profética primero. Después, si recuperas tu voz profética, vas a declarar todo lo que Dios te dice y Dios lo va a hacer. En tu casa, en tu economía, en tu salud, en lo que sea. Pero necesitas conectarte con la voz profética que está en la palabra de Dios. Conectarte con diligencia, que es lo contrario a la negligencia. No importa en cuánto tiempo tardes en leerlo. Miren, yo les cuento un testimonio chiquitito. La persona que trajo a Cristo a mis padres, lo conté un montón de veces, se llamaba Florentín, un hombre aborigen guaraní que vivía en Santo Tomé en la Construcción. Él aprendió a leer con la Biblia. Se puso, pidió a alguien que le muestre cómo eran las letras y empezó. Y usted no sabe el conocimiento de la palabra que tenía ese hombre. Conocía más, lo que conocía de castellano lo conocía más por la Biblia que por lo que hablaba en castellano con otras personas. Porque no hay excusas. Lo que necesites Dios te lo va a proveer, pero nos ha dado mucho. Necesitamos dedicarnos con diligencia. Y no solamente con la palabra escrita, sino relacionarnos también y principalmente con el Espíritu Santo, que es quien inspiró las Escrituras. Porque si hay algo lindo que tiene la Biblia, es que podés hablar directamente con el autor todos los días que quieras. No sé si hay algún libro que vos, aparte de leerlo, puedas hablar con el autor todo el tiempo. Por ahí la pastora Claudia, si lee un libro del pastor, lo tiene el pastor al lado y le puede preguntar lo que quiere todo el tiempo, ¿no? Allá Cele le puede preguntar a Mati todo el tiempo, pero no es lo más común. Son 2 personas en todos los que estamos acá. Pero la Escritura, más allá de que fue escrita por manos humanas, es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando necesitamos entendimiento sobre las Escrituras, ¿a quién le tenemos que preguntar? Señor, ¿qué quiere decir esto que está acá? ¿Qué quieres hablarme a través de esto? Y nos conectamos con el Espíritu Santo. Entonces volvemos otra vez al consejo inicial. Pastor, tengo esta situación, ¿qué hago? Ore y lea la Biblia. ¿Cómo se quejan algunos que dicen? Le hablé con el pastor, ¿qué te dijo? Que ore y lea la Biblia. Para eso ni le preguntaba. Pero hágalo, es indispensable. Todo lo que sea que le vaya a decir un pastor o un líder va a estar fundamentado en las Escrituras, quiero creer. Va a estar fundamentado en las Escrituras, en la gracia que Dios le ha dado, pero usted también téngala. Hable con el Señor, relaciónese con el Espíritu Santo. Relacionarse con el Espíritu no es solamente pasar al altar, hablar en lengua, que te oren, te caes, te llenas del gozo. Eso es una parte, es una manifestación y es muy importante, pero hay una relación diaria con el Espíritu Santo que se tiene que generar en nosotros a través de esa búsqueda continua de su presencia. Y como decíamos al principio, algunos no salen de la casa sin el matecito. Usted no salga sin una palabra y sin una palabra que venga de parte de Dios y del Espíritu Santo. No lo haga. Allí está todo su sustento. Todo lo que usted necesita. Nos relacionamos con la palabra, leemos la palabra, nos relacionamos con el Espíritu Santo y por supuesto, muy, muy importante, la comenzamos a aplicar como base de nuestros pensamientos y de nuestras acciones y de nuestras actitudes. Porque esto dijo Jesús, el que oye mi palabra y las pone por obra, lo compararé a aquel que va a hacer una casa y primero pone bien el cimiento. Pero el que oye la palabra y no la pone por obra es como el que dijo vamos a construir y levantó todo arriba de la arena y no le duró nada. El libro de Santiago dice el hombre de doble ánimo es
El que escucha la palabra es inconstante en todos sus caminos. Es comida de serpiente, digamos. Porque escucha la palabra, pero se la olvida. Es como dice, como el que se mira en el espejo y después se olvida cómo era. Que eso nos pasa a todos y no andamos creyendo lindo por la vida. Es el que escucha la palabra y se olvida. Porque necesitamos leerla con revelación del Espíritu Santo, pero después nosotros ponemos la voluntad, nuestra voluntad, para ponerla por obra. Y muchas veces la palabra va a desafiar, muchas veces no, casi siempre, va a desafiar muchas de nuestras estructuras mentales. Muchas de las cosas que nosotros creemos que están bien, de repente nos vamos a dar cuenta que no están tan bien. Mientras más la palabra nos va limpiando, hay cosas que antes pasábamos por alto y de repente nos van a parecer importantes. Cosas que antes, una pavada, una mentirita chiquita, y de repente nos damos cuenta de que no es así, que delante de Dios no hay esas cosas. Pero es la palabra la que lo hace, no un pastor que te dice, no, esto que está haciendo está mal. No es un decálogo, no es un libro de leyes que te dice esto está bien, esto está mal. Es la palabra que transforma tu corazón, la que te va limpiando, te va purificando, te va santificando cuando empezás a aplicarla. Y te desafías en fe para aplicarla. Y empezamos a descubrir el valor que tiene cuando empezamos a aplicarla. Y entonces la palabra dice cosas como esta. La palabra amable aquieta la ira. Y vos por ahí venías en tu casa de pelearte a los gritos con el viejo, con la vieja, y de repente sí, la palabra dice esto y le decís, tenés razón. Cosas sencillas en las que empezamos a aplicar la palabra, pero que necesitamos ese consejo para no ser llevados de acá para allá por nuestras pasiones o por lo que dice tal noticiero o por lo que andan diciendo en la calle o por lo que dice quien sea que diga. Porque el engaño está a la puerta, pero aquellos que están cimentados en la palabra, en la verdad, nunca van a ser movidos por el engaño. Nunca vas a ser comida de serpiente, mi hermano. Nunca. Usted está listo para otra cosa. Usted está preparado por Dios para otra cosa. Por eso necesitamos dedicarnos a la palabra. Mire, póngase en pie, que eso me alienta para terminar pronto. Este mensaje, esta mañana leíamos en una reunión que tuvimos un pasaje del apóstol Pablo, donde dice... Yo sé que estas cosas se las dije muchas veces, pero esto para mí no es gravoso y para ustedes es seguro. ¿Cuántas veces te dijeron leer la Biblia? Un montón de veces. Y uno puede decir, ¿otra vez me van a decir que lea la Biblia? Sí, otra vez, porque para nosotros no nos cuesta nada y para ustedes es seguro. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Lamentablemente, muchas veces buscamos en otros lugares aquello que está en la palabra de Dios. Estamos buscando en médicos, en doctores, en psicólogos, en terapias, en la televisión, en un político. Aquellas cosas que en la palabra de Dios ya están resueltas para nosotros, porque la palabra de Dios afirma cosas mucho más profundas de lo que pueden solucionar cualquiera de esas cosas que le mencioné. Y no estoy diciendo que está mal lo otro, no, para nada. Tenemos que involucrarnos en un montón de cosas y hay que cuidarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos omitir este aspecto fundamental. ¿Cuál es mi contacto con la palabra? Allí está la verdad. Y si hay algo en mí que no coincide con la verdad, entonces yo necesito el contacto continuo con las Escrituras para poder discernirlo y saberlo. Muchas veces en nuestras oraciones no sabemos lo que estamos orando y el libro de Santiago es el que dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque están pidiendo conforme a sus propios deseos. Y uno puede decir, ¿a qué oraban esto? Están re locos. No. Lo que está diciendo básicamente es que esa oración estaba movilizada por otra cosa que no era la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos lo que está en la palabra. Cuando nosotros oramos no necesitamos orar. Mira, esta mañana también escuchaba un mensaje muy cortito, una pastora, no la conocía yo, pero me gustó mucho. Dice, yo tengo un bebé chiquito, no sé, tendría unos meses, ¿no?
Y si cuando quiere algo llora a los gritos. Y si le sacamos el chupete llora a los gritos. Y no para de llorar hasta que le damos el chupete. Y no entiende por más que le decimos, no, ahora no, el chupete no, ahora no, la mamadera. No entiende, llora hasta que se lo da y listo. Y se calma. Si cuando sea más grande vamos a poder hablar, porque vamos a hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje, y va a poder empezar a entender que no es cuestión de llorar, de patalear, que hay cosas que sí, hay cosas que no. Y muchas veces nuestras oraciones son como las del nene chiquito. Lloramos y clamamos y pataleamos y no podemos entender por qué no recibimos lo que esperamos o lo que queremos. Pero es porque nos falta el alimento de la palabra, porque la palabra de Dios es la que te hace entender el idioma del cielo. Y es el que fundamenta tu oración, no en tus propios deseos. Y no está mal orar por lo que queremos, al contrario, es la Escritura la que nos alienta. Sean oídas todas sus peticiones delante de Dios. Por supuesto que sí. Pero no pienses que lo fuerte de tu oración, lo duro de tu ayuno o de tu clamor va a mover la mano de Dios más o menos. Dios ya está predispuesto a darte lo que está en su voluntad para vos. Y no me puedo quedar con el pensamiento, y si no vino hoy porque Dios no quiere para mí eso. Para otros sí, pero para mí no. A veces también tenemos esos pensamientos. Eso se fundamenta en que falta el conocimiento de la Escritura. Necesitamos volver a la Escritura para entender el lenguaje de Dios para nosotros. ¿Dónde voy a aprender cómo Dios piensa? Está escrito. ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere? Está escrito. ¿Cómo voy a saber cuánto Dios me ama? Está escrito. Entonces lo que yo sienta o deje de sentir puede ser algo pasajero. Va a ser algo pasajero, pero está escrito. Pero ¿cómo creeré si no la leo? Parafraseando Romano, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo voy a creer? Decirle, alma mía, ¿cómo vas a creer si no la leemos nunca? Si no la conocemos, si no profundizamos en ella. Y esto no se trata de tener estudios bíblicos, conseguir comentarios, ir al original, al manuscrito antiguo, en hebreo, en griego. No, olvídese de todo eso. Eso está bueno, pero es recontra accesorio a lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene que empezar a leerla. Tome los evangelios, lea las palabras de Jesús. Conozca a Jesús por lo que está escrito de Él. Y se le va a revelar mucho más en su relación con el Espíritu Santo. Conozca lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Así dice el libro de Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga. Conozca lo que dice la Escritura. Fundamente bien su fe. Fundamente bien lo que usted está creyendo. Fundamente bien lo que está orando, fundamente bien sus deseos y su voluntad. Y va a ver cómo el desánimo empieza a desaparecer. Va a ver cómo su ser interior se empieza a fortalecer. Va a ver cómo se va a dar cuenta de que ya no está alimentando a la serpiente. Va a ver cómo empieza a morir la naturaleza caída. Cómo empieza a perder fuerza el viejo hombre y empieza a ganar fuerza el hombre espiritual, porque no solo de pan vive el hombre. Hasta que usted se dé cuenta de que esto es mucho más importante que la comida y que el vestido. Pero insista, mi hermano, gane y conquiste ese lugar en su casa. Gane y conquiste ese lugar en su corazón y en su tiempo. Y ponga la palabra de Dios en un primer lugar en su hogar. Y va a comenzar a ver cambios y transformación, primero aquí y después en todo su ser. Levante su mano ahora, diga: Señor Dios, háblame con tu palabra, Dios. Abro hoy mi mente y mi corazón, Señor, para que tú empieces a trabajar en ella. Pon en mí, Señor, despierta en mí el hambre y la necesidad por conocerte a través de la palabra, y que al abrir las Escrituras la vida de Cristo me sea revelada, Señor, y yo pueda alinear mis pensamientos y mis deseos y mi sentir
por lo que está escrito acerca de ti y acerca de mí, Señor. Padre, quiero conocerte más. Quiero conocerte. Hermano, no te limites nunca. Solamente una experiencia con una canción, con una adoración o con el impacto que te pueda dar una predicación. Hay un trabajo mucho más profundo que es a través de la lectura de las Escrituras. Te aliento a que conquistes ese tiempo. Y ahora, mientras adoramos, yo quiero que hagas tu propia oración. Como siempre les enseñamos aquí y les alentamos. Abrí tu boca y empezá a decirle al Señor: Padre, yo necesito revelación de esto sobre mi vida. Yo necesito revelación. Necesito que abras mis ojos. Que yo pueda entender, Señor, lo que está escrito. No quiero ser alguien que solamente lee y memoriza. Quiero ser alguien que vive lo que está en la palabra. Señor, y potencianos como congregación, como cuerpo de Cristo, para que conforme a lo que está escrito y al poder con el que tú nos has revestido y a la autoridad, comencemos a profetizar. Sobre todo ámbito, tenemos que empezar a profetizar sobre nuestro barrio, sobre nuestra ciudad. Comenzar a profetizar lo que Dios tiene preparado. Él trae salvación a esta tierra. Él trae sanidad a esta tierra. Pero no es por mi propio capricho o por mi deseo, es por lo que está escrito. Porque para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y comenzá con base a esta palabra a profetizar sobre tu casa. Y recuperá ese lugar sobre tu hogar. Para no depender de agentes externos. No dependas solamente de que un líder te traiga una palabra, de que un pastor te predique una palabra, de que alguien ore por vos. Comenzá a tomar tu voz profética y decir lo que Dios ha dicho. Y proclamar lo que Dios ha dicho sobre tu casa. Y a declarar lo que las tinieblas ya saben muy bien, pero a veces se hacen los sordos. Y nosotros en nuestra ignorancia se lo permitimos. Pero están vencidos. En la cruz, Cristo los despojó de todo poder y de toda autoridad. Por eso ya no tienen potestad, pero sí estamos rendidos completamente a los pies del Señor. Reina en nuestros hogares, Señor. Reina en nuestras casas. Reina en nuestros corazones. Edifícanos en tu palabra, Señor.